Se descubrió el mensaje final de Akita. El último papa entregará a Jesús al enemigo. Apostasía en el Vaticano. Misterios revelados sobre el último papa. ¿Llegará el momento de un papa que trabaje para el maligno? ¿Será en nuestro tiempo? En un primer vistazo podríamos descartar esta idea, afirmando que la Iglesia es un faro de santidad. Sin embargo, la Iglesia está formada por pecadores, y aunque sea santa en su esencia, enfrenta desafíos. La historia nos ha enseñado que Dios trabaja de maneras misteriosas y escribe derecho en renglones torcidos, y que la presencia del pecado en la Iglesia no la invalida, ya que Jesucristo la fundó y el Espíritu Santo la guía hacia su misión divina. Además, siempre subsistirá un remanente fiel al mensaje que Jesucristo dejó a los apóstoles. En este fascinante viaje, exploraremos las profecías y eventos que alertan sobre la posibilidad de un papa bajo la influencia del mal, sin pretender sembrar el miedo, porque la Iglesia seguirá siendo santa y sus anticuerpos desalojarán a la enfermedad de la apostasía y la traición, sino que pretendemos reafirmar a los hermanos en la fe. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Recientemente se descubrió un mensaje de la Virgen de Akita, revelado en el libro escrito por el padre Yasuda, director espiritual de Soracnés. Dice el mensaje: Judas y el último papa entregarán a Jesús al enemigo. Por lo tanto, la era del papa anticristo pronto llegará. Y el comentario del padre Yasuda es: no importa cuánto nos preocupemos, no podemos evitar esto, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo tanto, debemos defender adecuadamente nuestra fe. La historia de un papa bajo el poder de Satanás no es nueva. Silvestre II, el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, fue acusado de pactar con el demonio. Y documentación de la biblioteca de la Universidad Gregoriana dice que mientras agonizaba, pidió que su cuerpo fuese mutilado y depositado en un carro tirado por bueyes. Allí donde el carro se detuviese debía ser enterrado, y los bueyes pararon en la Basílica de San Juan de Letrán. Se dice que su sepulcro suda, y hay rumores de un crujir de huesos desde el interior, cuando un papa está a punto de morir. Pero más allá de esto, que sucedió hace más de 1000 años, el padre Amorth ha experimentado en sus exorcismos en nuestro tiempo que Satanás ataca sobre todo al papa. Y la reina de la paz de Medjugorje agregó el 14 de abril de 1982 que Dios ha permitido que Satanás ponga a prueba a la Iglesia durante un siglo, pero ha añadido que no la destruirá, haciéndose eco de la visión que tuvo León XIII en 1884. El libro del Apocalipsis profetiza un falso profeta en el lugar más alto de la Iglesia, y diversos místicos han tenido visiones y mensajes sobre eso. El arzobispo Fulton Sheen habló sobre la aparición de una contraiglesia, que tendrá todas las características de la Iglesia, pero al revés, y vaciada de su contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo, que se parecerá en todos sus aspectos externos al cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, una antiiglesia requiere necesariamente de un antipapa a la cabeza. La beata Ana Catalina Emmerich tuvo una visión del surgimiento de esa antiiglesia. Vio cómo otra iglesia oscura surgió en Roma, la vio crecer, vio que muchos herejes de todos los rangos entraban allí, y vio cuán malas serían las consecuencias de esta iglesia falsa. Recordemos también la profecía de la Salette, aparición de 1846, aprobada por la Iglesia, que dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, y que la Virgen dijo al padre Gobi en 1983 que están preparando otra iglesia separada del Papa. Hay una profecía de San Francisco de Asís que habla de la aparición de un antipapa apóstata en el tiempo de la tribulación, alguien elegido no canónicamente,
que con astucia no se opondrá al error, sino que le dará su asentimiento. Y el Padre Pío, un hijo espiritual de San Francisco, confió a su hijo espiritual, el exorcista Gabriel Amorth, que Satanás ha entrado en el seno de la Iglesia y en poco tiempo reinará sobre una iglesia falsa. Don Gabriel Amorth cuenta además que había dos temas que preocupaban a Padre Pío: la gran apostasía de la Iglesia desde su cúspide y la introducción del diablo en la cabeza de la Iglesia a través de un papa bajo el control de Satanás. Y es más, le dijo que el tercer secreto se trataba de la apostasía y de un papa bajo el control de Satanás. Y hay una carta que lo corroboraría, fechada en 1944, que los calígrafos adjudicaron a Sor Lucía de Fátima, y otros dicen que es el texto no publicado del tercer secreto de Fátima. Dice: Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre. Este tenía los ojos del mal. Y después de algunos momentos vimos al Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Y después de algún momento vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. El padre Malachi Martin reveló varias cosas al respecto en sus novelas, porque decía que la única forma en que podría decirlo para llegar a muchos era en forma de novela. Dijo que el último papa estará bajo el control de Satanás, pero precisó que no significa necesariamente que sea el último papa antes del final, sino el último papa antes de la intervención decisiva del cielo, que culminará en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y explicó que bajo el control de Satanás puede tener varios significados. Hay varias formas en que Satanás puede controlar parcial o totalmente. La persona puede haber vendido el alma al diablo a cambio de un favor, o Satanás puede controlar a las personas y las circunstancias que rodean a esa persona. El arribo de un supuesto papa bajo el control de Satanás solo es posible si hay una fuerza al servicio del maligno en la jerarquía vaticana. Y el propio Malachi Martin cuenta con detalle que hubo un acto de entronización de Lucifer en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1963 en la capilla de San Pablo en el Vaticano, el mismo día de la coronación del Papa Pablo VI. Participaron sacerdotes, obispos, poderosos personajes seculares y por lo menos un cardenal. La entronización se habría realizado en una misa negra, completada con sacrificios y con el altar que era una mujer joven, y en el mismo momento se realizó una misa negra sacrílega en Charleston, Carolina del Sur, en la que habrían participado altos cargos del Vaticano por teléfono, y da nombres. Pero más espeluznante aún es lo que cuenta el padre Arnold Renz, que le dijo un demonio, obligado a hablar por Jesucristo en un exorcismo, en la década de 1970. Reveló que Pablo VI tenía un sosías, con una cara un poco diferente. Sus ojos no estaban tan hundidos, sus ojos eran azules, los del falso eran verdes. El sosías había estudiado teología, estaba ordenado y era buen comediante. Algunos cardenales lo habían instalado. El verdadero Pablo VI lo sabía todo, pero no podía hacer nada, estaba atado de pies y manos. El médico lo estaba manipulando de tal forma que el Papa recibía ciertos venenos dañinos para su cabeza y para su espíritu. Pero a pesar de eso, sabía lo que estaba bien.